tendencia de hablar, que me decía el padre, algún tema de la Eucaristía, yo le decía a lo mejor hablar sobre San Pablo, ya que estamos en el año, como saben, del año paulino, ¿cómo se llama? Que el Papa quiere incentivar la devoción al apóstol San Pablo. Bueno, pensaba entonces como figura como el gran apóstol, ¿no? El apóstol, ¿no? Un apóstol, el apóstol parece que es el apóstol por antonomasia, y creo que en nuestro sacerdocio el apostolado es un elemento tan absolutamente medular. El mejor lugar para comenzar la contemplación de su figura es sin duda el camino de Damasco, cuando fue herido por la flecha del amor divino que lo arrojó al mismo tiempo de su caballo y de su soberbia o de su orgullo. Allí fue cambiado en otro hombre, lo cual se significó en esa frase: Señor, ¿qué quieres que haga? Esa es una pregunta que lo comprometió de por vida. Su conversión fue radical en el sentido etimológico de la palabra, así de raíz. Esa raíz suya, antes hundida en el humus farisaico, la tierra farisaica, se arrancaron de ese humus, pero no para permanecer al aire libre, sino para encontrar una nueva tierra de arraigo, Jesucristo. Y aquel hombre que había perseguido al Señor dijo que de adelante ya nada lo separaría de él. Bien, podemos ver algunos aspectos de su riquísima personalidad. De todo, su llamado al apostolado, la gran conciencia de su vocación, junto con la indignidad de su persona en relación con esa misión tan excelsa. En realidad, él se sabía segregado por Dios. Es una idea muy metida, el que desde toda la eternidad Dios lo había nombrado, podríamos decir, dado un nombre, el nombre de Pablo. Y por eso sus cartas, casi a modo de presentación o de tarjeta de identidad, dice que es un apóstol no de hombre ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios Padre. Pablo, apóstol de Cristo, por la voluntad de Dios, segregado por el Evangelio de Dios. O sea, su vocación no es el fruto de un arranque espiritual, el arranque de un corazón generoso, ni una decisión que haya dependido de su voluntad simplemente, sino algo que lo trasciende infinitamente y que se entronca en el corazón mismo de Dios, en la eternidad de Dios. Pablo ha sido constituido heraldo, apóstol y doctor del designio de Dios. Él sabe que lo ha constituido Dios, la vocación que soñó Dios para él desde toda la eternidad fue segregado en favor de la gentilidad, de los gentiles, el evangelio de la incircuncisión. El corazón de Pablo, ensanchado por Dios a la medida de su vocación, acabó siendo un corazón católico, como pocos. No le hubiera sido posible limitarse al reducido marco del pueblo de la circuncisión. Dios le había infundido el impulso para romper la estrechez de esos marcos. Me he impuesto, dice, el honor de predicar el Evangelio donde Cristo no había sido nombrado. Cristo no había sido nombrado. Él quería que se lo nombrase a Cristo. En esta decisión, tomada por la voluntad del apóstol, en coherencia en comunión con el designio de Dios sobre él, ha de haber tenido un influjo decisivo el carácter universal de la redención de Cristo. Nada más lejos de él que la pretensión de limitar a un solo pueblo el abrazo católico de Cristo. Pero él jamás olvidaría su origen. Si bien su vocación y el llamado era algo tan grande, jamás olvidaría que un día fue Saulo. Jamás olvidaría que su capital inicial era cero, no tenía nada. Ya en pleno ejercicio de su ministerio, no temerá definirse como un aborto, dice, el menor de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Toda su vida es un canto de gratitud a la misericordia de Dios que lo sacó de su miseria. Y sobre este sublime comienzo, todo producto de un acto gratuito, gracioso de Dios, de esa nada inicial, partiría el edificio, se fundaría sobre él la solidez del edificio de su apostolado. Pablo se gloría de haber sido escogido de la nada, desde la nada, nada de sí, nada de méritos propios. No es extraño, ya que Dios se complace en elegir la necedad según el mundo para confundir a los sabios. Esta certeza le permite caminar
con la seguridad de que todo lo que haga de positivo no provendrá últimamente de sí mismo, porque como dice, nuestra suficiencia viene de Dios. Nuestra suficiencia viene de Dios. La pregunta que dirigiría a los corintios se la había dirigido primero a sí mismo. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Es una linda fórmula esta para fomentar la humildad. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, agrega, ¿de qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Es decir, entonces esta nada inicial es la que le permite a él lanzarse al trabajo apostólico. Esta nada original de su vocación, junto con la omnipotencia de aquel que lo sacó de la nada, esto es lo que realmente lo funda su carácter de apóstol, y por eso dice muy gustosamente, me gloriaré en mis debilidades para que habite en mí la fuerza de Cristo. Esa confianza, no tendrá temor, no existe el temor para él de lanzarse a las más arduas empresas, porque siempre resonarán en esa frase tan linda que nos dejó dicho, sé en quién me he confiado, y punto. Sé en quién me he confiado. Io qui credidi. Vale para todos nosotros lo que recomienda su discípulo Timoteo, a quien ordenara, te amonesto que hagas revivir la gracia de Dios que hay en ti por la imposición de las manos, de mis manos. Eso es la vocación, es una brasa. La vocación es una brasa que a veces se va apagando, puede irse apagando, y que siempre debemos estar reavivando. No descuides la gracia que posees, le dirá Timoteo en otra ocasión, la gracia que posees. La gracia del apostolado es un don, pero también es un acicate, algo que debo soplar encima para que otra vez se encienda la brasa original. Otra característica de San Pablo, además de saberse apóstol elegido por Dios desde la eternidad, es su condición de enamorado, sobre la base de que en él nos eligió. La figura de Cristo, Dios lo eligió en él. La vocación de Pablo se funda totalmente en Cristo. Si al decir de Santo Tomás el apostolado es entregar a los demás lo que previamente se ha contemplado, pocos como San Pablo ha sido apóstol de manera más cabal. Primero ha sido el contemplador de lo inefable, porque no se puede hablar con eficacia si antes no se ha, por lo menos, entrevisto la sublimidad inefable del mensaje que hay que transmitir. Hay como una mutua inesión. Pablo ha penetrado en el corazón de Cristo, ha sondeado sus abismos en la contemplación, se ha encendido en ese horno ardiente de caridad, como se lo llama en la letanía del Sagrado Corazón, por una parte, pero por otra, ese Cristo ha penetrado en su corazón humano y lo ha ensanchado a la medida de su corazón divino para hacerlo capaz de contemplar lo que no se puede ver. Cada santo capta con más intensidad un aspecto particular de la polifacética riqueza de Cristo, porque el misterio de Cristo es inagotable. Y quizás el aspecto que mejor consideró San Pablo y se apoderó de él sea la misión recapituladora de Cristo, su señorío, su realeza eterna y temporal. Según la visión de Pablo, Dios se propuso un plan en Cristo, recapitular todas las cosas en él, las del cielo y las de la tierra. Para él esta es la misión esencial de que recaput, cabeza, ¿no? Así como Adán fue una cabeza primera para el mal, Cristo es recapitular todas las cosas en él. Todo lo puso a sus pies y a él lo puso por cabeza de todas las cosas en la iglesia, dice, para que al nombre de Cristo doble la rodilla todo cuanto hay en los cielos, en la tierra y en los infiernos, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria del Padre. Toda lengua, en el cielo y en la tierra, debe ponerse de rodillas. Todo el orden temporal también, los corazones y las sociedades. Digamos que la totalidad del apostolado de San Pablo brota, yo creo que de esta gran idea, la recapitulación. Él va a trabajar para recapitular, para unir. Es el leitmotiv de su diario trajinar, la realeza de Cristo que debe llegar a la universalidad de las cosas. Ya el mundo, ya la vida, ya la muerte, dice, ya lo presente, ya lo venidero, todo es vuestro, vosotros sois de Cristo y Cristo de Dios. Esa intuición que va al centro del misterio de Cristo, deduciría el apóstol todas las consecuencias para su vida interior.
Este intenso amor que Pablo experimenta por Cristo no es sino un eco del amor que Cristo el primero le tuvo a él, porque Dios ama primero siempre, nunca ama segundo. Dios ama primero, me amó y se entregó por mí. Ese me amó nos impresiona. Pablo probablemente no lo haya conocido a Cristo. Sin embargo, no por eso cree que puede renunciar a ese amor personal. Me amó y se entregó por mí. El mismo Pablo, que con acentos tan encendidos predicara el amor universal del Redentor, sabe muy bien que ese amor no se diluye en el anonimato de un rebaño numeroso, sino que se vuelca con toda su fuerza infinita, humano divina, sobre cada uno de los fieles, concretamente sobre él, me amó. Todo amor este amor es un amor de amistad fundado en la gracia, la vida divina que corre por las venas del cuerpo de Cristo e invade las venas de su apóstol. Se produce como una especie de transfusión de sangre, de vida, de ideas, de voluntades, de Cristo a su apóstol amado. Por eso no resulta petulante esta frase de San Pablo tan linda: nosotros tenemos el pensamiento de Cristo. El pensamiento de Cristo. Pablo no aspira a otra cosa que al acrecentamiento de esta identificación. Lo único que desea es que para mí la vida sea Cristo y la muerte ganancia. Un proceso de identificación progresiva que poco a poco va extinguiendo en Pablo todo lo que en él no es asimilable por Cristo, hasta llegar a una especie de transustanciación mística. Como el pan se convierte en el cuerpo de Cristo, Pablo se va a convertir en Cristo, que le permitirá decir un día: estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Ese no es la victoria. Vive ahora como apóstol en persona Cristo, ya muerto su propia persona, como el sacerdote cuando consagra no dice: este es el cuerpo de Cristo, esto es mi cuerpo, porque de algún modo univoca el cuerpo de Cristo con el propio suyo, presta sus labios para seguir que Cristo siga hablando por medio de ellos. Ya no vivo yo. Ha vencido el más fuerte. Parábola del fuerte y del más fuerte. El más débil ha hecho suyos los pensamientos, los afectos, las voluntades de Cristo. Por eso tenemos el pensamiento de Cristo. Esto y no otra cosa es la amistad. La gracia, San Tomás dice que es una forma de amistad, la amistad consumada. Ya nadie podrá distanciar lo que Dios ha unido. ¿Quién nos separará del amor de Cristo?, exclama arrebatado. La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la espada. En todas estas cosas vencemos por aquel que nos amó. Porque estoy persuadido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni lo presente, ni lo futuro, ni la altura, ni nada podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús, nuestro Señor. Propio es de la amistad amar todo lo que el amado ama. Una amistad que no llegara hasta allí estaría radicalmente falseada, no sería íntegra por lo menos. Pues bien, Pablo sabe que Cristo no solo lo amó, me amó, como dice, a él personalmente, sino que también dio su vida por toda la humanidad, como lo expresara en apretada frase, muy parecida a la primera: me amó y se entregó por mí. Dice: Cristo nos amó y se entregó por nosotros en ofrenda. Efesios 5:2. Ese mismo Jesús le había enseñado que él se identificaba con los cristianos cuando Pablo, entre anheloso y deslumbrado, le preguntara en el camino de Damasco al caer del caballo, ese caballo que dice para arriba que no existe, cuando uno habla de esto dice: ¿de qué caballo? Bueno, le preguntó: ¿quién eres, Señor? Y él le respondió: yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahí entendió que cómo Cristo se identificaba con los perseguidos, con los cristianos, y por eso el amor a Cristo debe concluir en amor a los fieles, en amor a la Iglesia. Perseguir a los cristianos no era otra cosa que perseguir a Jesús. Y a partir de ese momento clave, el apóstol comprendió que no podría amar a Jesús de veras si excluía de su amor a aquellos por los cuales el Señor no había trepidado a dar hasta su último aliento. La llama de su apostolado se ha encendido en el corazón generoso de Cristo, horno ardiente de caridad. Me amó, nos amó, amó a la Iglesia. Son tres frases que aparecen en el apóstol, muy parecidas: direxit me, estadis emetit supro me. Me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nos amó y se entregó por nosotros. Amó a la Iglesia y se entregó por ella.
Son tres frases parecidas, tres amores de Cristo: el amor personal, el amor social y el amor eclesial. Pablo hace suyo esos tres amores, porque es propio de la amistad amar al amado y a lo que él ama. Debemos destacar ahora el celo apostólico del apóstol. San Pablo es todo lo contrario de un espíritu mediocre. Cuando entiende que la causa es buena, se lanza en su prosecución sin dar cabida a vacilación alguna. En la época que antecedió a su conversión, lo vemos enérgico en la lucha contra la naciente herejía cristiana, como le llamaba, combatiendo con exceso, como él mismo lo reconoce, a la primitiva iglesia, aventajando, dice, en el celo por el judaísmo a muchos de los coetáneos de mi nación, y mostrándome extremadamente celador de las tradiciones paternas. Su paso era como un torbellino devastador. Perseguí de muerte esta doctrina, leemos en los Hechos, encadenando y encarcelando a hombres y mujeres, obligaba a blasfemar, acosaba a los cristianos de ciudades incluso alejadas. Pero una vez convertido, su celo cambia de sentido, o mejor, encuentra su verdadero sentido. Ahora su corazón se enciende en el ardor apostólico, deseoso de reparar el mal perpetrado. ¡Ay de mí!, grita, si no evangelizare. La caridad de Cristo me urge, no se urge, hay una urgencia de la caridad. El celo es como un ardor del alma. Saben ustedes que la palabra celo tiene dos sentidos. En el original griego, celo puede significar lo que obviamente significa por esta palabra en el lenguaje nupcial, cuando se dice que marido siente celo cuando se quede traicionado por su mujer o viceversa. Así, en el caso de Cristo, Cristo es el esposo, quiere ser el esposo de cada alma. El apóstol, cuando ve que el esposo es traicionado por su esposa, que se va detrás de un amante, detrás del pecado, siente celo, indignación, que lo lleva a buscar a aquella esposa adúltera. Pero también la palabra celo quiere decir hervor, algo que hierve, algo caliente, una pava que está hirviendo, hervor. Y este sentido nos gusta ahora más para aplicarlo a San Pablo, también el otro, el amigo del esposo es él. Pero el celo es como un ardor del alma. Siente celo el esposo, dijimos, que se juzga traicionado. Y San Pablo así se siente, o celo con celo de Dios, dice. Hay otro texto muy lindo en la Escritura. Dios tiene un nombre, Dios se llama el celoso. Pues es participar de ese celo divino. Dios tiene celo cuando ve que el alma se le aparta, que una esposa suya. San Pablo dice: os celo con celo de Dios, pues os he desposado a un solo marido, para presentaros a Cristo como casta virgen. Y ante el espectáculo de tantas almas, esposas de Cristo, que abandonan al esposo divino y se unen en adulterio, porque todo pecado tiene algo de adulterio, Pablo arde en celo e imitando al buen pastor, abandonará el refugio de la comodidad y se lanzará por las avenidas del mundo en busca de la oveja perdida. A quienes lo quieran imitar, el apóstol no les promete descanso alguno, solo fatiga y más fatiga, ya que el labrador, le dice a Timoteo, ha de cansarse antes de percibir los frutos. Esta es la sabiduría del apóstol: vivir redimiendo el tiempo. Otra expresión que quisiéramos destacar: redimere tempus. Raro esto, ¿no? Redimir el tiempo, dice en su epístola, Efesios 5:16. Una expresión llena de densidad. A su discípulo dilecto no le decía otra cosa que cansarse por Cristo. Comparte las fatigas como buen soldado de Cristo. Únicamente así, si se cansa, merecerá que al fin de su vida la Iglesia pida para él la paz eterna. A veces uno piensa que dice el sacerdote que descanse en paz, y uno dice: pero ¿cuándo se cansó este tipo? Y por tanto, solo tendrá derecho a descansar quien previamente se haya cansado, luchando incesantemente por la extensión del reino. En el pensamiento de Pablo esto es lo único necesario, sin importarle mayormente que su trabajo sea apreciado, ni siquiera por parte de aquellos que son sus beneficiarios. Por eso dice en los Corintios: yo de muy buena gana me gastaré y me desgastaré por vuestras almas, aunque amándoos con mayor amor sea menos amado. Pero destaquemos este verbo, gastaré y desgastaré. Invento un verbo que no existía: desgastaré, regastaré sería, qué sé yo. Me gastaré para decir hasta qué punto, hasta el fin, hasta la última gota
de su sangre, el apostolado del apóstol, el celo, la brasa ardiente de caridad, del amor a Dios. El apostolado de San Pablo nada tiene que ver con lo que podría ser un activismo superficial. El pastor debe ser forma gregis, modelo de su rebaño. Y él sabe por experiencia que la mejor predicación es la del propio ejemplo, y por eso debe ser, como él se consideraba, un molde de Cristo. El apóstol debe ser como un molde, ¿no? Para ejemplaridad. No es algo que acompaña al apostolado, debe ser constitutiva del apostolado. Ninguna escondida soberbia se oculta, por tanto, en la repetida invitación paulina: os exhorto a ser imitadores míos. Sed, hermanos, imitadores míos, y atended a los que andan según el modelo que nosotros tenéis. Y no hay ninguna soberbia en esta frase. En este sentido, se podría decir que el apostolado de Pablo hace escuela, y escuela tradicional, es decir, montada en base a una transmisión de doctrina y de vida que se comunica de generación en generación casi por ósmosis. Lo que de mí oíste ante muchos testigos, le escribe a Timoteo, encomiéndalo a hombres fieles capaces de enseñar a otros. Esto es precisamente la tradición. Pablo se nos muestra como el formador perfecto. Jamás pondrá freno a los que trabajan seriamente en la predicación y la enseñanza, según aquella expresión bíblica que le gustaba hacer suya: no pondrás bozal al buey que trilla. Y así podrá gloriarse de las almas que ha engendrado para Cristo al ver su fe viva, su caridad ardorosa, al comprobar su paciencia. Se gozará al ver cómo sus hijos son cual lirios en medio de una generación mala y perversa. Esta alegría de contemplar los frutos del trabajo, esto no tiene nada de malo, al constatar que sus hijos han entendido que su palabra no era palabra humana, sino palabra de Dios. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, a lo menos para vosotros lo sois, pues sois el sello de mi apostolado en el Señor. San Pablo fue evidentemente un maestro, un jefe, pero creemos que su relación, la relación que mantuvo con sus fieles, no es tanto la del doctor con sus alumnos, ni la del caudillo con sus súbditos, sino la del padre con sus hijos. Por eso señaló en cierta ocasión: aunque tengáis 10.000 pedagogos en Cristo, no tenéis muchos padres, que quien os engendró en Cristo por el Evangelio fui yo. Cautivante esta imagen de la paternidad en relación con el apostolado. Él es el apóstol, pero aún ella le resulta demasiado débil esta palabra de padre para expresar la intensidad de su amor. Él quiere ser más que un padre, quiere llegar a ser madre de sus fieles, madre, porque tiene también talante materno Pablo, a pesar de ser tan viril. Hijos míos, les dice, por quienes sufro de nuevo dolores de parto hasta ver a Cristo formado en vosotros. Dolores de parto. La expresión tan vigorosa nos trae el recuerdo de la Santísima Virgen, que aun cuando sin dolores engendró físicamente al Cristo que Pablo seguirá engendrando místicamente en el alma de los creyentes. Pero la maternidad paulina no termina en la gestación dolorosa de Cristo, porque, como dice, mientras vivimos estamos siempre entregados a la muerte por amor de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste también en nuestra carne mortal, de manera que nosotros obre la muerte, en vosotros la vida. Como una madre a la que se le extrae sangre para transfundírsela a su hijo. Al tiempo que ve cómo ésta recobra vida y calor, ella va empalideciendo y debilitándose. Lo dice el apóstol en otro lugar: nos gozamos siendo débiles nosotros y vosotros fuertes. Es oficio de los padres no solo engendrar a sus hijos, sino también alimentarlos. Y por eso dice el apóstol: aún pudiendo hacer pesar sobre vosotros nuestra autoridad como apóstoles, nos hicimos como pequeñuelos y como nodriza que cría a sus niños. Así, llevados de nuestro amor por vosotros, queremos no solo daros el Evangelio, sino aún nuestras propias vidas, tan amados vinisteis a sernos. Solo un padre o una madre sabe el alimento que necesitan sus hijos. Lo mismo acaece en el orden sobrenatural. A veces necesitan alimentos sólidos, a veces alimentos tiernos. Los corintios, por ejemplo, hijos tan amados de Pablo, eran aún demasiado débiles. Yo, hermanos,
No pude hablaros como a espiritual, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no os di comida, porque aún no la admitíais. Quisiéramos señalar este carácter maternal del apóstol que debe tener. O sea, a veces las semejanzas no abarcan la totalidad del misterio. Dios es Padre, ¿no? Ser llamado cuando lo oréis, decir Padre, no dijo, como se dice ahora, ellos que estás en los cielos, porque no hay que nombrar ni a la Padre ni Madre, sino aparte de las pavadas que significa eso. Queremos decir que Dios se ha caracterizado como Padre, pero sabemos que Dios no tiene sexo, y por tanto Dios, luego de haber dejado bien claro que acentúa este aspecto paternal, no elude para nada el elemento maternal. Dios tiene elementos de madre. ¿Cuántos textos hay? Palabras de Dios que dicen eso, ¿no? Como un niño, Efraín, te tuve en mis brazos, te apreté sobre mi pecho, etcétera, y te di a luz con dolor, como dice San Pablo. O sea, el elemento maternal de la ternura también en el sacerdocio entra, no solamente el engendrar como un padre, digamos, sino la ternura de una madre, o sea, juntar la autoridad del padre y la ternura de la madre, ambas cosas en lo propio del apóstol. Todas estas exhortaciones no brotan sino de entrañas paternales. Las cartas de San Pablo son todas ellas producto de su amor apostólico. En una ocasión le escribe casi como un niño, infantil, es una fórmula infantil, le escribe a los Gálatas, le dice, ved con qué grandes letras os escribo de mis propias manos. Rara la fórmula, ¿no? Casi es una cosa infantil. Quiere expresar su amor en la grandeza de la letra, quizás. Pero más allá de la unión que entabla la correspondencia epistolar, el apóstol ansía ver físicamente a sus hijos lejanos. Esto también es parte de la ternura de un padre, de la autoridad de un padre y la ternura de una madre. Hermanos, les escribe a los tesalonicenses, privado de vosotros por algún tiempo, visualmente, aunque no con el corazón, quisimos ardientemente volver a veros cuanto antes. Cuidado con el sacerdote seco, frío, una piedra con sus fieles. Y no ocultaba su consuelo cuando recibía la visita de alguno de sus hijos, no solo por el gusto de volver a verlo, sino también por las noticias que le traía de los demás. A veces se piensa que el sacerdote debe ser un hombre frío y que cualquier expresión de calor humano parecería como un signo de sensiblería. Pablo, el apóstol de hierro, el hombre marcial y aguerrido, no cree rebajarse al escribir a los romanos, espero veros al pasar cuando vaya a España y ser ya encaminado por vosotros después de haberme llenado primero un poco de vosotros. Y si no le era posible ver a sus hijos, al menos los quiere tener siempre presentes en su memoria. Cómo se encuentran, con qué paciencia soportan las tribulaciones. Estos sentimientos aparecen a menudo en la mente del apóstol. No pudiendo sufrir ya más, le escribe a los tesalonicenses, he mandado saber de vuestro estado en la fe, no fuera que el tentador os hubiera tentado y se hiciese vana nuestra labor. Ahora, con la llegada de Timoteo a nosotros y con las buenas noticias que nos ha traído de vuestra fe y caridad y de la buena memoria que siempre tenéis de nosotros, deseando vernos lo mismo que yo a vosotros, hemos recibido gran consuelo, etc. Ahora está como contentos, sabiendo que estáis firmes en el Señor. A un sacerdote siempre es consolador y muy útil para su vida espiritual recorrer ante el sagrario, solo, en la soledad, quizá apostado ante el sagrario, la lista de sus hijos, presentes o ausentes, y tengamos la ingenuidad de escribirla, quizá alguna vez en algún papel muy reservado que tengamos en el breviario, la lista de todos aquellos con los cuales nos une una relación filial o paternal. La lista, ¿no? Leerla delante del sagrario, eso me parece que puede ayudar, porque va creando una comunidad sobrenatural de sentimientos entre el Padre y los hijos. Por eso San Pablo escribe con tantas frecuencias a las comunidades que ha engendrado, sobre todo cuando él está en medio de alguna gran tribulación, para que conozcáis, dice, el gran amor que os tengo. Su fórmula de alegrarse con los que se alegran y de llorar con los que lloran. Mi gozo es también el vuestro. ¿Quién desfallece que yo no desfallezca? San Pablo ha querido expresar la intensidad de su amor
engendrante, recurriendo a una expresión verdaderamente atrevida cuando dice que desearía ser él mismo anatema de Cristo por sus hermanos. Otro aspecto que manifiesta su apostolado es el magisterio de la verdad. Aparece en el libreto del apóstol, tiene clara conciencia de que debe ser fiel al depósito, de que no debe ser inventor, digamos así, de un cristianismo que ya ha sido inventado. Tiene clara conciencia de que su enseñanza lo trasciende, que no es fruto de una elaboración puramente humana. Os hago saber, hermanos, escribe a los Gálatas, que el Evangelio por mí predicado no es de hombres, pues yo no lo recibí o aprendí de los hombres, sino por revelación de Cristo. Por eso juzga con extrema severidad a aquellos que, pretendiéndose apóstoles de Cristo, en vez de adherirse cada vez más a la doctrina del Señor, enseñan otras cosas de su propia cosecha, suscitando en el cuerpo de la Iglesia contiendas, blasfemias y suspicacia. Tal es la huella que dejan los hombres privados de la verdad. Y por eso dice, si alguno, aunque nosotros, o algún ángel del cielo, os anunciase otro evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea anatema. Os lo he dicho antes y ahora lo repito, si alguno os predica otro evangelio distinto del que habéis recibido, sea anatema. Apóstol, pues, sabio, apóstol de la verdad, sabiendo, como dice Santo Tomás, que el oficio del sabio es exponer y refutar. La misión propia del que posee la sabiduría es enseñar la verdad y refutar el error. La mera exposición de la verdad, sin la refutación de los errores a ella contrarios, no resulta suficiente, máxime en nuestros tiempos, porque en tal caso el discípulo permanecería inerme frente a las objeciones que se le presentan, con el consiguiente detrimento de la doctrina que ha aprendido. Bien, San Pablo fue un alto expositor de la verdad, un apóstol lleno de sabiduría, que lo veremos ejerciendo el primer cometido del sabio, la enseñanza de la verdad. Él considera que más que para ministrar los sacramentos, ha sido enviado para enseñar la verdad. Su exposición de la doctrina no es sino la redundancia de esa fe viva que anida sus entrañas. En esta frase tan cortas, tan breves de él, pero tan densas: creí, por eso hablé. Creí, por eso hablé. No es la predicación paulina una predicación basada en la sublimidad de la elocuencia de la que al parecer carecía el apóstol. Mejor así, porque todo se quedaría bien en claro que la fe de sus hijos no se apoyaba en sabiduría humana, sino solo en el poder de Dios. Para predicar de este modo es menester nutrirse de la verdad. Dirá San Pablo, nada de oscuridades o pretexto de una presunta profundidad. Lo importante es la fidelidad a la doctrina y el valor para no retasear su integridad. Así debe ser el sacerdote, predicador católico, un hombre lleno de coraje, franqueza y libertad. Pablo pide a los efesios que rueguen por él, dice, para que al abrir mi boca se me conceda la palabra, para dar a conocer con franqueza el misterio del Evangelio del que soy embajador encadenado. Nada más lejos del apóstol que la vergüenza mundana del tímido y del cobarde. Pero como dijimos, no basta con exponer la verdad, bastaría si en el mundo la verdad no fuese contradecida. Pero bien sabemos que está lejos de ser así. Lo que San Pablo predica acerca de los últimos días, de esos tiempos difíciles en que aparecerán falsos doctores, dice que siempre están aprendiendo sin lograr llegar jamás al conocimiento de la verdad, siempre están en búsqueda, creen que ser más inteligente es dudar, que afirmar una verdad es ser cuadriculado. Estos, dice, esto que dice San Pablo es una realidad, es que hay personas que están así, que se verifican todos los tiempos, pero hoy más que nunca, me parece. Siempre habrá gente satisfecha con sentirse en búsqueda y juzgando que todo hallazgo es un acto de soberbia intelectual. Y ahí la solemnidad con que le dice a su discípulo Timoteo: te conjuro delante de Dios y de Cristo, predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, vitupera, exhorta, porque vendrá tiempo en que no sufrirán la sana doctrina. Antes, por el prurito de oír, se amontonarán maestros conforme a sus pasiones y apartarán los oídos de la verdad para volverlos a las fábulas. Nada peor para un apóstol que intentar conformarse a este siglo, como dice Pablo,
El apóstol deberá tener el coraje que es fruto de la caridad de corregir a los que faltan o erran, incluso si fuese menester, como dice él, delante de todos, para infundir temor a los demás. Deberá prevenir a sus fieles para que no se dejen engañar con falacias barnizadas de filosofía, fundadas en elementos mundanos, dice Pablo, y no en Cristo, para que no seamos niños que fluctúan y se dejan llevar de todo viento de doctrina, llevados por los hombres que para seducir emplean artificio del error, sino que al contrario, abrazados a la verdad, en todo crezcamos en caridad. Deberá prevenir, pues, a sus hijos contra los falsos apóstoles, esos obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo, que hablan a veces con un vocabulario religioso y cristiano y teológico, pero vaciado de contenido, secularizado, pues el mismo Satanás, dice Pablo, se disfraza de ángel de luz. Deberá controlar que no se infiltren en su rebaño los sembradores de errores. Deberá proclamar con valentía que no hay consorcio posible entre Dios y los ídolos, y deberá tener la caridad, si compete, de corregir fraternalmente a las mismas autoridades religiosas cuando obran de manera reprensible por el mal que su comportamiento puede provocar en los fieles, como lo hizo Pablo. En el fondo, de un hombre, de un apóstol de este temple, que no retrocede ante el poder avasallante del error, palpita un alma fuerte, sólida y vibrante, capaz de exclamar: no me avergüenzo del Evangelio. Un alma de apóstol que sabe que no es el mundo el que ha de juzgar a los santos, como dice Pablo, sino que los santos son los que han de juzgar al mundo, y que por tanto su lenguaje será sí, sí, no, no. De este modo, dice, desechando los tapujos vergonzosos, no procediendo con astucia, ni falsificando la palabra de Dios, manifestamos la verdad, porque no somos como muchos que trafican la palabra de Dios. Un apóstol así es un señor, un varón, que predica con gran libertad al Señor, y a pesar de todas las oposiciones que se le suscitará. Porque como genialmente dirá San Agustín, la verdad necesariamente engendra el odio. De ahí que San Pablo estuviera tan lejos de toda demagogia. Otra característica relevante del corazón de Pablo es la magnanimidad, esta gran virtud tan olvidada, magna ánima, un alma grande. Desde su juventud el orgullo había penetrado hasta la médula de sus huesos, y este fue el hombre elegido, porque Dios rechaza a los tibios. Pablo no era tibio ni mediocre. Las naturalezas grandes producen recursos grandes y cambian según son enteras, y cambian enteramente. Su orgullo, vaciado por la humildad, se transformó en magnanimidad. A veces los apóstoles de Cristo tenemos una visión estrecha y raquítica del cristianismo, que lo creemos achicado a la medida de nuestro corazón mezquino. No deja de ser admirable cómo San Pablo, aún escribiendo sus epístolas a cristiandades que vivían en torno a peleas estúpidas de conventillo, pequeñas contiendas pueblerinas, propias de almas pusilánimes, jamás se enroló en alguno de esos grupúsculos, jamás se dejó atrapar por ellas, sino que siempre se elevó al nivel de la grandeza. Y así, escribiendo a los colosenses, se remonta, más allá de la lucha estúpida que tenían entre algunos de ellos, se remonta por encima de toda minucia a una visión divina de la historia de la salvación, porque en él, les dice a estos hombres conventilleros, porque en él fueron creadas todas las cosas, del cielo y de la tierra, las visibles, las invisibles, los principados, etcétera. Todo fue creado por él y para él. Él es la cabeza, él es el principio. Y Plugo, eso es lo que le dice, en vez de decirle, miren, en esta pelea tiene razón la vieja tal, se eleva a un gran nivel, eleva la cosa, la polémica, a un nivel superior. Es lo propio de las personas superiores. Y en carta a los Corintios, como en Adán hemos muerto todos, así también en Cristo todos seremos vivificados, etc. Pareciese que siempre estuviera mirando la historia y sus acontecimientos desde el punto de vista de Dios, con los ojos de Dios grande, de Dios magnánimo. Jamás se pierde en el detalle. Aún las cosas más nimias las considera dentro de una perspectiva grande. Eso es lo propio del magnánimo. Pusilánime hace pequeño aún lo grande. El magnánimo hace grande aún lo pequeño. Esa es la diferencia. Jamás, pues, él se perdía en los detalles. Su visión va del Génesis al Apocalipsis. El problemita que se plantea acá lo ubica en esa gran visión, y entonces se diluye. Este problema es muy tonto.
Cumple de veras aquello que recomendaba a los colosenses, el buscar las cosas de arriba, donde está Cristo como Señor de la historia. Su corazón, ensanchado a la medida del corazón de Cristo, vive en el éxtasis de la grandeza, profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Se comprende que moviéndose en un ámbito tan excelso, haya experimentado con tanto verismo el contemptus mundi de que hablaban los medievales, menospreciando todo lo que el mundo reputa por ganancia, todo lo tengo por pérdida, a causa del sublime conocimiento de Cristo mi Señor, por cuyo amor todo lo sacrifiqué y lo tengo todo por basura, con tal de ganar a Cristo. Claro, un alma así no puede estar en lo trivial, en lo pequeño, ya que en sus manos ha sido puesto algo grande, todo el misterio de Cristo, todo el designio de Dios. Y se nos ha confiado el misterio de la reconciliación, puso en nuestras manos la palabra de reconciliación. Y cuántas expresiones de magnanimidad signan sus cartas. Os abrimos, oh Corintios, nuestra boca, ensanchamos nuestro corazón. No estáis al estrecho nosotros, lo estáis en vuestras entrañas, pues para comprender de igual modo como a hijos os hablo, ensanchaos también vosotros. Esta palabra, ensancharse, que es todo lo contrario del pusilánime. Ensanchaos. La palabra abundancia es otra palabra que aparece en este hombre nada mezquino. Abundancia, corazón exuberante, así como abundó el pecado, dice, sobreabunda la gracia. Una abundancia a la que no obsta el hecho de que nada hayamos traído al mundo fuera de Cristo. Ese espíritu de abundancia que vence a la misma decrepitud natural, producto necesario de los años, por lo cual, dice Pablo, no desmayamos, sino que esta frase tan linda, nuestro hombre exterior se corrompe, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Porque Dios todo, en Cristo todo es hecho nuevo, nada queda en el fiel de la vejez ruinosa, decrépita, salvo la antigüedad que añeja el espíritu. No es lo mismo la antigüedad que la vejez pura, como al vino lo hace exquisito, el añejo. El apóstol ensanchado en su corazón exuberante, abundoso, siempre joven, aunque cada vez más añejo, alcanza así la perfecta libertad, ya que Cristo lo ha hecho libre de toda servidumbre, solo súbdito de la grandeza de su misterio. Quisiéramos destacar una de las manifestaciones más hermosas del espíritu magnánimo que lo caracterizó, lo que se llama la sollicitudo omnium ecclesiarum, la preocupación por todas las iglesias. Desde su conversión supo que el Señor lo destinaba a llegar lejos. Yo quiero enviarte a naciones lejanas, le dijo. Te he hecho luz de las naciones para hacer su salvación hasta los confines de la tierra. Se sabe el apóstol no de una facción, sino de la totalidad, apóstol católico, universal, que se debe tanto a los griegos como a los bárbaros, a los sabios como a los ignorantes. Sabe que ha recibido la misión del apostolado para llegar a todas las naciones, desde Jerusalén hasta la Libia, y en todas direcciones lo he llenado todo del Evangelio de Cristo. Pablo sufrió lo que Pemán llamara, refiriéndose a San Francisco Javier, la impaciencia de los límites. Su espíritu de fuego está volcado no tanto a la consideración de lo que ya ha hecho, rumiando sus méritos, sino de lo que queda por hacer. Está volcado hacia adelante, dando al olvido, dice, a lo que queda atrás, me lanzo tras lo que tengo delante, hacia la meta, hacia el galardón de la soberana vocación de Dios en Cristo. Esta magnanimidad lo llevó a evitar a todo trance que sus hijos, que tanto lo amaban, se polarizasen en torno a él. No quería que dijese yo soy de Pablo, mientras otros decían yo soy de Apolo. No, decía yo planté, Apolo regó, pero quien dio el crecimiento fue Dios. Ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. El que planta y el que riega son iguales. Cada uno recibirá su recompensa conforme a su trabajo, porque nosotros solo somos cooperadores de Dios, y vosotros sois la arada de Dios, edificación de Dios. Según la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse los cimientos, otro edifica encima, etc. O sea, lo único importante, lo único grande es Cristo. Haciendo eco a la frase del Bautista, conviene que él crezca y que yo disminuya. Pablo no pretenderá para sí otra cosa que diluirse. De modo que también los demás se centren y se apoyen en solo Cristo, la única roca.
Obrar de otra manera sería querer estrechar otra vez lo que es grande. Y que esto es demasiado grande, no se divide. Por desgracia, esta actitud es poco frecuente, ya que, como constataba el apóstol, todos buscan sus intereses, no los de Jesucristo. No hay cosa que achique más el corazón de un apóstol que el sumergirse en minucias bobas, creyendo que se trata de cosas serias e importantes. San Pablo nos ha dejado preciosas enseñanzas en este sentido. A los judaizantes los juzga como empequeñecedores del cristianismo, que debe ser grande, católico, jamás entraría en ese juego. Y a Timoteo le recomienda no ocuparse en disputas vanas, evitar las charlatanerías que son como una gangrena, desechar las fábulas profanas, dejar a un lado los cuentos de viejas, huir de las cuestiones necias y tontas que engendran altercados. El apóstol que da importancia a lo que no es importante, estrecha su corazón, lo mezquina. Otra actitud que achica el espíritu es la del apóstol que, impresionado por la experiencia del mal, la magnitud del mal cuyo triunfo es evidente en un número tan grande de personas, queda tan decaído que empieza a dudar de la victoria final del bien. A tal apóstol, tan semejante a los discípulos de Maús, le dice Pablo: no te dejes vencer del mal, antes vence el mal con el bien. Solo así será vigoroso, no sumergiéndose en nimiedades, ni dejándose impresionar por la aparente supremacía del mal, valorando más un gramo de gracia que una tonelada de pecados. Solo así el apóstol llegará a ser un sostén para los demás, porque los fuertes, dice, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles. Vayamos terminando. Un último aspecto que quisiéramos señalar es su aspecto de milicia. El apostolado paulino es un apostolado con todas las características castrenses, es un apóstol militante. Sus cartas semejan partes de guerra. El temple de su alma es de un soldado al servicio de la realeza de Cristo. Los enemigos de Cristo son sus propios enemigos. Su espiritualidad parece preludiar la que siglos después animaría a los caballeros de las cruzadas. No deja de ser sintomático el lugar que ocupa en el vocabulario paulino los términos castrenses. Así, a su discípulo predilecto, el obispo Timoteo, le dice: para esto penamos y combatimos, dice. El que milita para complacer al que lo alistó como soldado nos embaraza con los negocios de la vida. El apostolado incluye un elemento agonal, de combate naturalmente, y parece exigir el esfuerzo que requiere competir, dice Pablo, en un estadio donde solo es coronado el que compite con energía. Te recomiendo, le dice a Timoteo, que sostengas el buen combate. Combate los buenos combates de la fe, para lo cual necesitará una buena dosis de fortaleza, esa virtud tan amada por Dios. No te avergüences jamás del testimonio de Cristo. Tú, pues, hijo mío, fortalécete. En realidad, Pablo considera que todo cristiano está llamado a tomar parte en esta lucha, por lo que escribe a los corintios: velad y estad fuertes y firmes en la fe, obrando varonilmente y mostrándoos fuertes. ¿Luchar contra quién? Ante todo consigo mismo, en la lucha interior contra las pasiones desordenadas, pero también frente al enemigo exterior. Y para ello, dice Pablo, tanto en la lucha interior como en la lucha exterior es preciso armarse. Frecuentemente exhorta San Pablo a fortificar el espíritu, fortificar el alma en la fuerza del poder de Dios, a vestirse, como él dice, con la armadura de Dios. Alma, toma la armadura de Dios, estad alertas, ceñidos vuestros lomos con la verdad, revestida la coraza de la justicia y calzados los pies, prontos para anunciar el evangelio de la paz, embrazad en todo momento el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del enemigo, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. En fin, un lenguaje no demasiado pacifista, que digamos. Misión militar de la vida cristiana, misión militar del apostolado, misión hecha de escudo, de espada, de fortalezas. Realmente Pablo ha visto en la analogía militar una ejemplaridad excelente para explicar que la vida cristiana y sobre todo la misión apostólica tiene el carácter de una milicia, al modo de un comandante en jefe sostenía, consolaba, fortificaba, inflamaba a los romanos, a los corintios, a los efesios. Aquel hombre tuvo derecho a decir: he combatido el buen combate, he terminado mi carrera, he guardado la fe.
Es cierto que este hombre fue acosado por las persecuciones, toda la vida del apóstol fue casi una persecución corrida, pero eso no lo aminoró lo más mínimo. Si todas las tempestades de la creación se desencadenaron como él cuenta, a veces estuve en Damasco, el enarca me prendió, yo me tiré por una ventana, fui descolgado por el muro y así escapé de sus manos, 5 veces recibí de los judíos 40 azotes menos 1, 3 veces fui azotado, 1 vez fui apedreado, 3 veces naufragué, en fin, la persecución está en el programa del apóstol. Eso lo decimos fácil, pero cada vez que nos llega alguna persecución nos extrañamos siempre de nuevo como si ya no se nos hubiera sido anunciado, ¿no? Está en el programa el día que nos hemos ordenado, hemos entrado en la mira de los enemigos de Cristo y de la Iglesia, y por tanto, si a mí me persiguieron, también a vosotros os perseguirán, de que Cristo no es el discípulo mayor que el Maestro. Y San Pablo, haciendo eco al Señor, dice, todos los que aspiran a vivir piadosamente en Cristo sufrirán persecuciones. Lo primero que debe hacer el apóstol es ofrecer lo que más valora su propia vida, esa disposición al martirio. Si uno se dispone al martirio, todas las ulteriores inmolaciones serán juego de niños. San Pablo se autocalifica un hombre que ha expuesto la vida por el nombre de Cristo. ¿Qué puede atemorizar a alguien que ha ofrecido lo mayor? Si yo doy eso, me dijo una vez Genta, ¿no? Yo le ofrecí a Dios el martirio, tengo mucho miedo a la tortura, es lo que más miedo le tengo, pero yo le he ofrecido mi vida. Claro, y una vez que le ofrecí mi vida me sentí liberado, porque entonces ya no me queda, toda otra cosa que me quiten será menos que la vida. Decía Pablo, no solo estoy pronto, no solo a ser atado, sino a morir en Jerusalén por el nombre de Jesús. Perseguido por los gentiles, perseguido por los judíos, perseguido por las autoridades religiosas del judaísmo, se siente inundado de gozo. Son todo apremiados, pero no acosados, perplejos, pero no desconcertados, perseguidos, pero no abandonados, abatidos, pero no aniquilados, llevando siempre en el cuerpo el suplicio de Cristo para que la vida de Cristo se manifieste en nuestro cuerpo. Podrá ser encadenado como un malhechor, pero se alegra sabiendo que la palabra de Dios no queda encadenada. Podrá ser condenado a muerte, pero sabe que Dios ha vencido la muerte, por lo cual dice, me complazco en las enfermedades, en los oprobios, en las persecuciones, por Cristo, pues cuando soy débil, entonces es cuando soy fuerte. Es evidente que una concepción semejante de la persecución y del martirio haya constituido para él un motivo de exultación. Nos gloriamos en las tribulaciones, dice, sabiendo que la tribulación produce la paciencia, es que sabe con absoluta certeza que todos los padecimientos del tiempo presente no son nada en comparación con la gloria que le espera. Por eso nunca perdió la alegría, no es un apóstol amargado, decepcionado por las deficiencias que ve a cada paso, abatido ante el número ingente de enemigos que uno tras otro van apareciendo en el horizonte de su vida. Nada más horrible que un apóstol triste, amargado de su sacerdocio. San Pablo tuvo vocación de víctima, pero nunca puso cara de víctima, y por eso se alegra en sus sufrimientos, que son para él un motivo de alegría, rebozo de gozo en nuestras tribulaciones. Y si bien abunda en los padecimientos de Cristo, así por Cristo abunda, otra vez el verbo abundar, en consolación, sabiendo que en cambio de una momentánea tribulación le espera un pondus gloria, un peso eterno de gloria incalculable. Y aquí pues esta figura del apóstol, que en este año dedicado, el Papa quiere que se dedique al recuerdo de este gran apóstol, en una época de que no abundan los verdaderos apóstoles de Cristo, y de que hay tantas defecciones dentro de los llamados al apostolado. Otra vez esta figura magnífica, no de un apóstol, sino de el apóstol por antonomasia, nos anime a ser nosotros mejores, no tanto dedicándonos a quejar de todos los males que pasan, sino tratando de ser como un correctivo de esos males con nuestra propia vida, con nuestra propia vida.